ministerio de alabanza, por ese tiempo de alabanza, hermanos, donde nos hemos gozado en la presencia del Señor. Ya que sabemos, hermanos, que hay poder en la alabanza. Ahí, hermanos, se mueve la mano del Señor, la presencia de Dios se da a sentir a través de la alabanza. Podemos sentir, ¿verdad?, que Dios está recibiendo esa ofrenda de alabanza. Y así a cada uno, ¿verdad? Dios bendiga a nuestro hermano Juan Carlos, que, ¿verdad?, está con nosotros allá en Hicksville, ¿verdad? Él siempre, ¿verdad?, estaba en los cultos, ahí siempre congregándose, y ahora pues Dios lo ha traído hasta este lugar para que juntos glorifiquemos el nombre del Señor. Así que sea bienvenido, ¿verdad? Esperamos que siga viniendo para que juntos nos gocemos en la presencia del Señor. Mire, hermano, yo admiro, ¿verdad?, cómo, ¿verdad?, Dios está con este varón, ya que el enemigo siempre está tratando la manera de, ¿verdad?, de ver cómo destruirlo, pero Él puede ver y podemos ver, hermanos, los que, ¿verdad?, vivimos cerca, los que lo conocemos, la mano del Señor moviéndose a su favor. Y eso es motivo, mire, cuando yo lo vi, que estaban ahí afuera, pues tratando de abrir la puerta para entrar, me alegré mucho porque, ¿verdad?, digo yo, Dios nos ama y es grande en su misericordia. Amén, así que, ¿verdad?, sean también bienvenidos a la transmisión los que están ahí, ¿verdad?, viendo, que están gozándose en gran manera también a través de ese, ¿verdad?, de ese en vivo que los hermanos están haciendo. Sea Dios bendiciéndoles también, sé que se están gozando. Dios les bendiga donde quiera que nos estén viendo, sea el Señor ahí también, ¿verdad?, dejándose sentir a través de esa transmisión. Agradezco a nuestros pastores por, ¿verdad?, el privilegio que me conceden de poder tomar parte de esta palabra. Ya, hermanos, de que no somos, ¿verdad?, predicadores expertos en la palabra, pero el Señor nos manda que lo hagamos, ¿verdad? Ok, gracias. Gloria a Jesús, aleluya. El Señor dice: y por todo el mundo predicar mi evangelio a toda criatura. De modo que desde el día que le entregamos el corazón al Señor y reconocemos, ¿verdad?, reconocimos que el Señor, ¿verdad?, es el único que da vida y vida eterna, llevamos, hermanos, el compromiso de hablar de la palabra del Señor a aquel que no ha creído. Porque, ¿verdad?, hay muchos hermanos que tal vez han oído hablar de la palabra del Señor, pero ellos no entienden. Entonces ya cuando el mensaje es predicado, ellos vienen entendiendo el plan de salvación. Así que vamos a irnos a Primera de Reyes, capítulo 17, del 1 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 1 en adelante. Amén. Gloria a Jesús, aleluya a Dios. Gloria sea al Señor. Aleluya. Me confirma con un amén cuando todos lo tengan, para que juntos lo leamos. Una palabra muy conocida, hermano, tal vez usted de memoria la sabe, pero, ¿verdad?, ahí nos hablará el Señor en esta hora. Primera Reyes, capítulo 17, verso 1 en adelante. Lo tenemos, hermano. Leemos la palabra honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así a la letra: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años,
sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Ahí lo vamos a dejar. Oramos por esta palabra. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, Señor Jesús, le damos gracias por esta palabra, Señor. Pedimos, Señor, que sea usted hablando, Dios mío, que sea usted, Padre Santo, bendiciendo esta palabra, Dios amado, porque sabemos que es palabra suya, Dios eterno. Oh Padre bendito, habla tú en mis labios, Señor amado. Oh Cristo de la gloria, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Puede tomar asiento, hermano. Vamos a meditar en el tema, no tengas temor. Bendito Dios, aleluya. Mire, hermano, encontramos a este varón llamado Elías. Un varón, hermanos, de que era profeta de Dios. Un varón usado por Dios de una manera, ¿verdad?, especial. Y este varón estaba enfrentándose al rey Acab. Acab era un rey, dice la palabra del Señor, que este varón era tremendo, se había rebelado contra Dios, y dice que había llevado al pueblo de Israel a ofender, a causar la ira de Dios, porque dice, hermanos, que había hecho imagen, había hecho una imagen de acera como un Dios para que le adoraran y no adoraran a Dios. De manera, ¿verdad?, que Elías estaba en contra, como un varón de Dios, en contra de todas estas cosas, y estaba, hermano, en esa ocasión rebelándose contra el rey, contra alguien que, ¿verdad?, tenía poder, cómo destruirlo, ¿verdad? Como, ¿verdad? Sabemos que Acab era el esposo de Jezabel. Entonces esta mujer se encargaba, ¿verdad?, de perseguir, de matar a los hijos de Dios. Entonces dice Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, oiga bien, se estaba, ¿verdad?, refiriendo al rey, a un hombre de poder, a un hombre que podía mandarle o quitar la vida, podía hacer cuanto él quisiera, pero sabemos que Dios estaba con Elías, y por eso, ¿verdad?, él no tenía temor. Y ese Dios que estaba con él
es el Dios de nosotros, a quien nosotros servimos, a quien nosotros, ¿verdad?, estamos adorando en esta hora, en este lugar. Amén. Dice acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Oiga bien las palabras que le dijo. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Mire, hermano, a este varón, ¿verdad?, él hacía lo que Dios le decía. Él cumplía con la palabra del Señor. Cuando Dios le daba una orden, ¿verdad?, él obedecía inmediatamente, porque él confiaba, ¿verdad? Él sabía, hermano, de que la vida de él dependía de Dios. Este mismo fue el que, ¿verdad?, se enfrentó a los 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera, que, ¿verdad?, él estaba con el celo de Dios, este varón, y les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Porque él, ¿verdad?, algunos decían que adoraban a Dios, otros que adoraban a Acera, la imagen que el rey Acab había mandado a construir. Y entonces Elías dice: si Dios es Dios, pues servirle, y si Baal es Dios, y en pos de él. Entonces vemos, hermano, que Dios lo saca victorioso cuando este varón reúne a toda esta cantidad de gente ¿verdad?, en el monte Carmelo. Y él ahí, hermanos, enfrenta, podemos decir, hermanos, su propia vida contra toda esta cantidad de gente. Entonces, pero Dios lo saca victorioso, Dios lo saca adelante, porque, ¿verdad?, Dios es el Dios verdadero, el Dios, hermanos, quien ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, dice, hasta el fin del mundo. Entonces vemos en esta ocasión a Elías, hermano, recibiendo esa orden de parte de Dios. Dice, y le dijo: vive Dios en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. O sea, la palabra que Elías dijo, la profecía que, ¿verdad?, que Dios les dijo que dijera, se cumplió. Y también, ¿verdad?, a él le tocó sufrir parte de lo que iba a acontecer, porque, ¿verdad?, sabemos, hermano, que en el caminar en el Evangelio hay momentos de sufrimiento, porque podrá, ¿verdad?, haber alguien que diga: no, pues en el Evangelio se vive bien, en el Evangelio se goza. Claro que se goza, se vive bien, pero también hay que sufrir para poder, ¿verdad?, ganar lo que Dios tiene para nosotros, que son, hermanos, esas moradas eternas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Entonces Elías está, ¿verdad?, en el momento de sufrir la sequía, la consecuencia de la sequía, de que no iba a llover, ¿verdad?, durante todo ese tiempo. Y dice, pero Dios lo manda, Dios le da la orden para que se vaya a esconder, que ahí, ¿verdad?, ahí va a sustentarlo con carne y agua. Pero cuando el arroyo se seca, entonces comienza, ¿verdad?, este hombre a sufrir. Y llega un momento, ¿verdad?, que él, hermanos,
¿verdad? Esperando en Dios, pero Dios siempre, hermano, que podemos pensar en el momento menos esperado, ahí está la palabra de Dios. Así, hermano, que para nosotros va a venir momento de tristeza, momento de enfermedad, momento que va a decir, ¿por qué si yo siendo cristiano, por qué yo sirviendo a ese Dios de poder, verdad, tengo que estar pasando este problema? ¿Por qué yo estoy enfermo si Dios es el sanador? Si para Dios no hay nada imposible. Todas esas cosas pueden entrar en nuestra mente, ¿verdad? Pero sabemos, hermanos, de que para que nosotros sepamos que Dios es sanador, tenemos que estar enfermos. Para que nosotros, hermanos, sepamos que Dios es el que lo suple todo, tenemos que pasar por este momento difícil para que nosotros hablemos a la gente, ¿verdad? De dónde hemos salido. Bueno, hermanos, en mi vida, pues yo le puedo decir al amigo de dónde Dios me sacó, dónde andábamos, ¿verdad? Porque, ¿verdad? A muchos de los que estamos acá pasamos momentos difíciles donde, ¿verdad? Sin Cristo andábamos en una vida, hermano, que solamente la misericordia de Dios. Y, ¿verdad? Ahí Dios envió al pastor, Dios envió a aquel hermano a darnos esa palabra de aliento, y esa palabra entró en nuestras vidas. Y por la gracia de Dios estamos, hermanos, en este lugar para decirles que en Cristo hay descanso, que en Cristo hay, hermanos, vida eterna, que en Cristo hay felicidad y hay esperanza. Porque esa esperanza, hermano, de vida eterna tiene que estar en nuestros corazones siempre. Esa esperanza, hermano, tiene que estar permanente en nuestros corazones, de que un día, hermano, si sufrimos nosotros acá en la tierra, tal vez, hermano, qué sé yo, por causa del Evangelio, gozaremos con Cristo. Porque, hermanos, esta palabra, dijo el apóstol Pablo, para aquellos que no creen, para aquellos, hermanos, que están en contra, es como darle bofetadas a una persona, hermano, cuando le hablamos del Evangelio. Y hay algunos, hermanos, que, ¿verdad?, hablan en contra y critican lo que es la palabra del Señor. Pero en cambio, hermano, en nosotros hizo, hermano, ese efecto en nuestra vida y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. De modo, hermanos, de que vamos a pasar momentos difíciles, igual que Elías, pero ahí está, hermanos, si confiamos en Dios, ese mismo Dios, hermano, nos va a sacar adelante. No sé en qué momento, en qué situación usted esté pasando, ¿verdad? Tal vez ha perdido su trabajo, tal vez usted esté enfermo. Hay muchos hermanos que pasaron el problema del coronavirus y estuvieron a punto de partir de esta tierra. Pero Dios, hermano, en su misericordia, Dios permitió de que fueran sanados para que hablen de esa grandeza del Señor, de que Dios estuvo ahí en esa cama de hospital, estuvo ahí, ¿verdad?, sacándolos adelante, estuvo ahí, hermano, dando esa, ¿verdad?, esa vida nuevamente, porque algunos, hermanos, no tuvieron, ¿verdad?, esa oportunidad, sino que partieron. Pero bienaventurados aquellos que partieron con el Señor, ¿verdad?, sirviendo al Señor. Sabemos que ellos están, hermanos, en un lugar mejor, esperando ese día de la resurrección. Y dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Mire, hermano, no a alguien, no a un rey que tenía, no a alguien que tenía, ¿verdad?, en cantidades, sino a una mujer viuda, donde el profeta podía entrar en duda y decir, pues, una viuda, ¿qué es lo que puede tener para darme? Pero, ¿verdad?, él obedeció a la palabra del Señor. He dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella,
para traérsela. Él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y esa es la palabra para aquellos, ¿verdad?, que tal vez han perdido su trabajo, que tal vez, hermanos, cerraron ese lugar donde usted trabajaba, o tal vez, ¿verdad?, tenía un horario suficiente y ahora le han dado poquitas horas, ¿verdad?, y tal vez su salario es bien limitado. Entonces, ¿verdad?, ahí, hermanos, podemos pensar que ¿qué está pasando? ¿Por qué? Pero sabemos, hermanos, que las cosas pasan para que la mano de Dios se vea moviéndose a nuestro favor, para que veamos que Dios no nos ha desamparado y que está ahí, y verdad, pero confiamos, hermanos, de que el Dios en quien nosotros hemos creído, a quien nosotros servimos, Él estará ahí, hermanos, en el momento difícil, ahí, hermanos, contestando esa oración. Recuerdo, hermanos, en una ocasión, verdad, mi esposa estaba con un dolor en su brazo, y ella, hermanos, me decía: yo no aguanto este dolor. Y bueno, yo no podía hacer nada porque decía yo: si tú crees que Dios puede hacer la obra, pues oremos al Señor. Y estábamos orando en una noche cuando recibí una llamada, y era el pastor Wilfredo que me llamaba y me dice: hermano Ricardo, yo estoy orando y el Espíritu me dice que su esposa tiene un dolor. Quiero que en este momento usted ponga su mano sobre el dolor que ella tiene y Dios va a hacer la obra. Entonces, mire, hermanos, a través de esa oración sentíamos la presencia del Señor, y oró el pastor por ella. Oramos todos juntos y lo declaramos hecho para honra y gloria del Señor. Y después el pastor dice: Dios ya hizo la obra en la hermana. Mire, hermano, y después me decía ella: mira, yo siento el dolor siempre. Y le digo yo: ¿sabes qué? Dios ya dijo que tú no tienes nada, que tú estás sano. Tú no tienes nada. Creámosle al Señor. Ese es el enemigo que está poniendo esa duda. El enemigo pone ese dolor para que tú entres en duda y pensemos que Dios no hizo la obra, que no fue así como el pastor dijo. Y mire, y ella pues se quedó ahí, hermanos, pero una noche ella, hermanos, Dios le mostraba que una mano bajaba con un pañuelo blanco y le frotaba el pañuelo sobre la parte, el dolor era en el brazo, y ahí, hermanos, ella miraba en el sueño que esa mano le frotaba el pañuelo blanco. Y al día siguiente ella me dice: yo soñaba esto, me dice, y ahora yo no tengo nada, ya no siento el dolor. Entonces, hermano, ese es el Dios, hermano, que nosotros servimos. Entonces, ¿por qué, hermano? Ahí nosotros vimos, hermano, que el Señor está en esos momentos difíciles. El Señor está, hermano, cuando tal vez la situación es difícil.
está ese Dios de Elías, ese Dios, hermano, de que, ¿verdad? Le daba esa orden que se fuera a esconder, que se fuera porque iba a haber sequía. Imagínense, hermano, nosotros que no tengamos el agua, ¿verdad? Para calmar la sed, es una preocupación tremenda. Y este varón, hermanos, confiaba de que Dios, ¿verdad?, le iba a dar el sustento, el agua y el pan. De modo, hermano, que, ¿verdad?, la palabra del Señor es hermosa. Y vamos a meditar en esta palabra de que aunque la prueba esté ahí, aunque, ¿verdad?, el enemigo le haya puesto esa duda, que dónde está tu Dios, por qué tú estás enferma, por qué tú has perdido el trabajo, ¿verdad?, o por qué tú tienes que estar con el virus, es porque ahí se va a manifestar la mano de Dios a su favor. Y ahí entonces el día de mañana, ¿verdad?, vamos a testificar de dónde Dios nos ha sacado adelante, de dónde Dios nos sacó, ¿verdad? Y si partimos con el Señor, ¿verdad?, sabemos que Dios es el que conoce todo también. Pueda que el día después, ¿verdad?, nosotros le vamos a fallar al Señor y vamos a perder la salvación. Entonces el Señor manda por nosotros, también tenemos que entender. Pero, hermano, Dios es grande y poderoso, y Él, hermano, ha prometido y Él es fiel a su promesa. Amén. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del siglo, ¿verdad? Así que confiamos en esas promesas, hermano, que Dios ha dado en nuestras vidas, hermano. Pero yo con esto, hermanos, he participado. Meditemos en esto de que el Dios de Elías es el Dios de nosotros, el Dios de lo imposible, el que nos va a sacar adelante en todo momento. Amén. Con esto he participado y así, ¿verdad? Dejo a mi pastor con cada uno de nosotros. Son mis palabras y que el Señor les bendiga. Aleluya. A su nombre. Gloria. Que vive, hermanos. Cristo. Aleluya. ¿A cuánto le gusta ir a algún lugar y sentarse y que lo atiendan? Aleluya, es hermoso, ¿verdad que sí? Y se siente, le lleven el pan, le lleven, ¿verdad?, el pan con ajo, antes de todo, aleluya, y luego le lleven, ¿verdad?, el plato fuerte. Oiga, hermano, que pues, la gente que lo atiende a usted va encorbatado, muchas veces bien limpio, bien aseado, aleluya. Mire que Elías estaba en el arroyo y tenía de güeras, aleluya, a los cuervos, aleluya. A su nombre, aleluya. Dele fuerte a los Dios, Padre nuestro Dios, aleluya. Oye, hermano, dice que por la mañana y por la tarde, aleluya, le llevaban pan y carne, aleluya. A su nombre. Aleluya. Oye, hermano, si usted tiene madre de familia y llega el Hijo de Dios con hambre y usted está a punto de morirse, aleluya, y Dios le dice a usted, ¿verdad?, el siervo de Dios le dice a usted, ¿verdad?, que cocine una torta primero para él, aleluya. Usted puede decir, este inconsciente no sabe que no hay harina, aleluya. Amados hermanos, ¿por qué Dios no mandó a Elías para otro lado? ¿No que lo mandó por ahí? Número uno, porque ahí esta mujer estaba pensando en dejarse morir conjuntamente con su hijo. Se iban a comer lo poquito que había y luego dejarse morir. Aleluya. Amén. Recuerde, aleluya, que la bendición de Dios se encuentra en el Hijo de Dios, aleluya. Aleluya. Cuando un hijo de Dios visita, aleluya, una familia, la bendición de Dios llegó a esa familia, aleluya. La abundancia de Dios llegó a esa familia, aleluya. Amén. A su nombre, aleluya. Aleluya. Así que, amados hermanos, aleluya, ¿verdad? Cuando uno llega a un lugar, amén, la gente que sabe esto, aunque uno esté lleno, amados hermanos, como uno se tiene comida a uno, aleluya. Como pastor, aleluya. Porque sabe que ahí está la bendición, aleluya. A su nombre. Oye, simplemente sea el Hijo de Dios, un predicador, un evangelista, un misionero, a su nombre sea la gloria. Por lo tanto, amados hermanos, aleluya, ¿verdad? Que esta viuda, una viuda, ¿verdad?, que no tenía esposo, que se iba a dejar morir. No había alimento, no había agua, había conseguido 2 leñitos apenas, aleluya, alaba, se puede.
Aleluya. A su nombre. Pero dice que después que le dio de comer al profeta, no le faltó nada. Amén. Hasta que volvió a venir la lluvia, aleluya. Y amados hermanos, no le faltó nada, aleluya. Es cuando alguien le puede creer a la palabra de Dios, aleluya. Denle fuerte bateo de palma al Señor. Cuando tú y yo le aprendemos a creer a Dios, aleluya. No importa la tempestad que podamos estar viviendo, el estado que podamos estar viviendo, aleluya, los hijos de Dios siempre van a estar confiados en la palabra y en el Dios vivo. A su nombre sea la gloria. Amén. Amén. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Ricardo. Amén, aleluya, amén. Aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Ricardo por esa palabra. Amén, aleluya. Cuando Dios, aleluya, ¿verdad? Nosotros nos da alguna palabra, nosotros no podemos callar el mensaje, aleluya. Amén. Así que pongámonos de pie en el nombre de Jesús. Vamos a orar por este mensaje. Aleluya. Y hoy mismo, amados hermanos, el mundo vive desesperado.